Hago política. No soy tonta. Elba Ester, la maestra, odiada por muchos, amada por algunos. ¡Presidenta! ¡Presidenta! La han llamado la mujer más poderosa de México. ¿Exagerado? Revisemos. Fue el líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación durante 24 años consecutivos. No es cualquier sindicato. Con más de 2 millones de miembros, es uno de los más grandes del continente. Fue secretaria general del PRI, también fue senadora, diputada y presidenta de la Cámara de Diputados. Es propietaria de lujosas residencias en California y Ciudad de México, bolsas Hermès, Chanel y Louis Vuitton. Su fortuna, de por lo menos 373 millones de pesos, fue producto, dice ella, de su trabajo y la herencia de su madre, una maestra rural de Chiapas. ¿Y no es una infamia su dinero habido? No, es un esfuerzo ganado. Regaló 59 camionetas Homer a su sindicato. No es un coche cualquiera, también tiene una serie de connotaciones por su lujo. No, pero es una Homer económica, Denise. Fue encarcelada en 2013, exonerada en 2018 y de vuelta al ruedo en 2019. Amigas, amigos, hoy tenemos que ir a la pelea. Pero el verdadero poder de Elba Ester siempre se ha mantenido tras bambalinas, mejor dicho, detrás de las sillas presidenciales. Con Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia del CENTE, reemplazó a su mentor, Carlos Jongitud, quien le había abierto las puertas al sindicato y al PRI. Bajo su tutela, una joven maestra salió de la pobreza de Comitán y se catapultó al corazón de la política mexicana. Jongitud renunció por órdenes de las altas esferas priistas. No se imaginaba que su protégé sería su sucesora. ¿La aprendiz traicionó a su maestro? Ella siempre lo ha negado. Durante el sexenio salinista, el CENTE recibió más de 25,000 millones de pesos, incluidos los fondos del programa Vivienda Magisterial, que registró un desfalco de más de 2,000 millones. Con un trono en el CENTE y otro en el PRI, la influencia de la maestra se catapultó. Esta influencia la usaría luego para ayudar a quien podría haber sido su enemigo político, Vicente Fox, el presidente que tumbó al dinosaurio priista de su pedestal. Ay, Vicente Fox. Durante el foxismo, Gordillo abandonó el PRI en 2005. Por debajo de la mesa creó un nuevo partido político con un nombre muy ad hoc, Nueva Alianza o PANAL. Su hija, Mónica Arriola, fue dirigente del PANAL. Su nieto, René Fujiwara, también fue diputado y líder juvenil. El partido ha admitido que la maestra fue un factor determinante en su gestación, pero siempre ha aclarado que sus objetivos están libres de elvismo. Su salida de la cúpula priista también coincidió con la contienda electoral de 2006. Desde su llegada al trono del CENTE, corría el rumor entre periodistas y políticos de que la maestra negociaba con los candidatos presidenciales para darles el voto de millones de sindicalizados y así asegurar una victoria. Una de las pocas evidencias fehacientes de que esto sí ocurría se reveló en un cable diplomático filtrado por Wikileaks en 2010. El documento describe una conversación con el entonces presidente del PAN, Manuel Espino, en el que este afirma que su partido había decidido no negociar con Elba Ester un apoyo en las elecciones de 2006. ¿Al final hubo negociaciones? No lo sabemos. Lo cierto es que Calderón, el candidato del PAN, fue elegido presidente por un margen muy bajo. También Nueva Alianza ganó 2 gubernaturas en alianza con el PAN entre 2006 y 2013. El partido más tarde unió fuerzas con el PRI y se llevó otras 12 gubernaturas entre 2009 y 2012. Parecía ser una reconciliación entre Elba Ester y el viejo tricolor, pero la llegada de Enrique Peña Nieto a la presidencia tumbó el reinado de la maestra. Fue decretado el auto de formal prisión contra la lideresa magisterial Elba Ester Gordillo por su presunta responsabilidad en los delitos en el manejo de recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. ¿Por qué la justicia no actuó hasta ese momento? Solo hay teorías. Una dice que Peña Nieto quería enviar un mensaje a los líderes sindicales. Otra, que fue consecuencia del rechazo de la maestra a la reforma educativa, uno de los emblemas del gobierno peñista. Esa icónica foto muestra uno de los pocos momentos en los que Elba Ester estuvo literalmente tras las rejas. De los 5 años que duró el proceso penal, pasó 4 años y 10 meses en una torre médica del penal de Tepepan y en un hospital privado de la colonia Roma. Según la PGR, la maestra, de entonces 72 años, padecía de enfermedades crónico-degenerativas. En 2017 obtuvo el arresto domiciliario y lo pasó en su lujoso departamento de Polanco. Un año después fue liberada. Elba Ester fue absuelta por falta de pruebas de un desvío de fondos del sindicato de maestros, de lavado de dinero y defraudación fiscal. La PGR fue criticada por armar un expediente débil solo para cumplir fines políticos. Después de la liberación, la fiscalía aseguró que había actuado conforme a la ley y que aunque no estaba de acuerdo con el fallo, respetaba la decisión del tribunal. Caso cerrado. La maestra consiguió su libertad a unos días de la victoria de AMLO en la elección. Para el nuevo presidente, esto fue una mera coincidencia. No va a trabajar la maestra Elba Ester en el gobierno.
va a ejercer sus derechos, pero nadie va a estar al margen de la ley. No fue la única coincidencia. El nieto del Bester, René Fujiwara, renunció a su afiliación con el PANAL para apoyar la campaña de AMLO. Una vez exonerada, la maestra le declaró la guerra a la reforma educativa de Peña Nieto, una batalla que comparte con López Obrador. Para dejar sin efecto las medidas que contempla la mal llamada reforma educativa. Recuperé la libertad y la reforma educativa se ha derrumbado. El regreso del Bester no ha sido sutil. Sus familiares y amigos cercanos han anunciado la creación de un nuevo partido y no se descarta su retorno al frente del CENTE. A falta de una sentencia y la renuencia de AMLO a enjuiciar a políticos sospechosos de corrupción, Elba está libre de pecado, al menos en el sentido jurídico. ¿De qué es culpable la maestra? Oficialmente de nada. Lo que es notorio entre miles de mexicanos es que ha logrado amasar poder y fortuna en un país en el que la educación se encuentra rezagada. Su fortuna, por cierto, le fue devuelta en su totalidad tras su liberación. Al ser exonerada, no hay motivo para congelar sus cuentas y propiedades. 25 millones de niños volvieron al contacto humano masivo y al riesgo ¿Qué papel crees que jugará la maestra en la Cuarta Transformación? medio